Ricardo Anaya es el segundo hombre más joven en dirigir Acción Nacional. ¿Que vas con todo contra la corrupción? Sí, yo estoy convencido de que el peor cáncer que hoy padece nuestro país es la corrupción y al que le tenemos que entrar a fondo. Ya logramos la primera parte, que era la gran reforma constitucional. Ahora tenemos que ir a fondo con toda la legislación secundaria y lo que estamos buscando es que deje de ser la regla general en México, que el político corrupto se sale con la suya y que más bien lo que ocurra sea que quien cometa un acto de corrupción pues sea castigado y que quien cometa actos graves de corrupción se vaya a la cárcel. ¿Y al interior del PAN también? Por supuesto, la lógica tiene que ser exactamente la misma. ¿En qué consiste lo que tú anunciaste como política de cero tolerancia a la corrupción? ¿Cómo se va a aplicar al interior de Acción Nacional? Bueno, primero, en términos de concepto, implica reconocer que si queremos combatir la corrupción en el país, tenemos que empezar por hacerlo en casa. En términos prácticos, implica, con la misma lógica del sistema nacional, contar con un órgano autónomo e independiente, primero para investigar con objetividad y segundo y sobre todo para sancionar con severidad a quien cometa un acto de corrupción. ¿Y presentar los 3 de 3, todos los que pertenezcan a Acción Nacional? Porque tú como candidato no quisiste hacerlo. No, sí, yo ya hice el compromiso. No la he presentado, pero hice el compromiso público. ¿Pero cuándo la vas a presentar? El compromiso que hice fue que serían los primeros 100 días. A partir de que tomé protesta, se han cumplido más o menos 30 días. Prácticamente la tengo terminada. Sobre todo la declaración de intereses tiene su complejidad porque no solamente implican datos personales, sino de la familia. Entonces hay que ir a recabar información, pero estoy en ese proceso. La unidad es como otro de los grandes retos de Acción Nacional. Sin duda es indispensable. Un partido político necesita unidad para poder plantear sus posiciones de manera clara frente a los ciudadanos. Nada confunde más al ciudadano que oír a 2, 3, 4 militantes del mismo partido planteando cosas distintas. Pero creo que hay que hacer dos aclaraciones. La primera es unidad, pero en la diversidad. O sea, el PAN es un partido en el que apreciamos pensar distinto. De lo que se trata es que una vez que hemos debatido y discutido, cuando hayamos decidido, salgamos entonces y todos juntos. Y segundo, unidad en torno a principios y valores. No unidad en torno a intereses y privilegios, porque no se trata de que intercambiando intereses nos pongamos de acuerdo. Y tercero y último, la unidad en un partido no se logra por decreto. O sea, no basta con que el presidente haga un llamado, dé un buen discurso. La unidad es algo que se construye todos los días, sentándose a dialogar con civilidad, acercando posiciones, construyendo acuerdos y cumpliendo la palabra empeñada. Oye, el PRD en su Congreso Nacional pasado ya votó porque sí se analice hacer alianzas con el PAN. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Es una buena noticia. Nosotros estamos abiertos a hacer alianza con cualquier partido político siempre y cuando, primero, no impongamos desde lo nacional, que escuchemos la realidad local de cada estado. Segundo, con un verdadero debate de cada caso en particular en nuestro Consejo Nacional. Y tercero, y lo más importante, que no sean alianzas solamente electorales. O sea, lo que no tiene sentido es aliarnos nada más para ganar una elección. Hay que construir verdaderos proyectos de gobierno para que una alianza sirva para resolver los problemas de la gente. ¿Y cómo le harían para negociar ya en el ejercicio del gobierno, en una agenda programática, cosas que tienen tan dispares como, por ejemplo, cuestiones de libertad civiles, matrimonio gay, aborto? Lo que hemos hecho en muchas ocasiones, Katia, primero es sobre un proyecto concreto. Vamos a pensar estados que se van a renovar en 2016 en términos de gubernatura, que nunca han tenido alternancia, que siempre los ha gobernado el PRI, donde hay problemas serios de seguridad, donde hay rezagos enormes en transparencia, en combate a la corrupción. Ahí podemos perfectamente construir una agenda y aquellos temas en los que no tengamos coincidencia plena, dejarlos fuera de la agenda. Lo que hay que encontrar son las coincidencias y sobre todo cómo vamos a implementar esos gobiernos de coalición. Creo que la reforma reciente abre buenas posibilidades. Los candidatos independientes, a los partidos me parece que les dan, no miedo, pánico, ¿no? A mí no. Bienvenidos. ¿Sí? Creo en la competencia. Es la lógica de todas las reformas estructurales que aprobamos en 2013, es competencia para beneficio del ciudadano. ¿Qué es la reforma educativa? Que en lugar de que desde el liderazgo del sindicato le den la plaza al amigo, pues que quien quiera una plaza concurse. Bueno, pues en la materia política es lo mismo. En lugar de que tengamos el monopolio de los partidos, si no tenemos la capacidad de postular a ciudadanos de bien, atractivos a la gente, con trayectorias impecables, pues que los ciudadanos de bien con trayectorias impecables se puedan postular ellos mismos. Es decir, son un mecanismo para corregir
y para obligarnos a hacer las cosas mejor. Pero les Entonces, están poniendo reglas casi imposibles. Ve hoy, Puebla. pero hay que voltear a ver lo que acaba de pasar en Veracruz, en Chihuahua, en Tamaulipas. Es Sí, decir, se ha extendido. el Pero yo te problema menciono que Puebla tenemos, porque está gobernado por Rafael Moreno Valle, reconozcamos el uno de tus problema. precandidatos, ¿no? El problema es que en lo local se están estableciendo requisitos de más que lo que pueden provocar es que simple y sencillamente no haya candidatos independientes. Exacto. Eso no lo queremos en el PAN. Creemos que son una buena vía para corregir en términos democráticos, que nos obliga a competir, nos obliga a ser mejores y por lo tanto bienvenidos. ¿Temes que Margarita Zavala se vaya como candidata independiente? No, creo que tiene una convicción panista, que quiere mucho al partido. Ahora que yo fui electo presidente, propuse al Consejo Nacional la integración de la Comisión Permanente, la invité, aceptó y fue avalada por el Consejo Nacional. Es decir, ella tiene un papel importante adentro del partido. Y Felipe Calderón también ha como insinuado la necesidad de que quizá habría que hacer otro partido, otra fuerza. ¿Te preocupa eso? He procurado tener comunicación con él. ¿Y has hablado con él? Creo que sí, bastante. Creo que es un valor muy importante que tenemos en el PAN. La mayoría de los panistas estamos muy orgullosos del trabajo que hizo como presidente de la República. Pendientes siempre habrá en una administración, pero estamos orgullosos de lo que hizo y nosotros lo queremos en el PAN. Oye, ¿sí cometiste parricidio? Esta cosa que dicen de Ricardo Anaya llegó y tuvo que cortarle la cabeza a Madero para que lo tomaran en serio, que no era el títere, etcétera. No, de ninguna manera. Es algo que yo platiqué con él. Primero hay que recordar que quien originalmente dijo que no quería ser el coordinador de los diputados fue el propio Gustavo Madero. Sin duda, me parece que las formas se pudieron haber cuidado, se pudo haber procesado de mejor manera, se pudo haber evitado el que hubiera estas interpretaciones, pero estoy convencido de que el primero en plantearlo con generosidad fue él. Es alguien Además, que quiere estás en mucho todo al tu PAN. derecho porque es tu prerrogativa, ¿no? Sí, pero también si hubiera sido un conflicto, pues con toda transparencia lo podría reconocer. Andrés Manuel López Obrador te llamó aprendiz de mafioso y tú lo retaste a un debate. ¿Qué ha pasado? Y como siempre no aceptó, porque el problema con él es que no está dispuesto a un debate de ideas. Sus planteamientos generalmente son simplistas, reduccionistas, es decir, soluciones mágicas para resolver problemas sumamente complejos que como no resisten la crítica, no está dispuesto. Él no está dispuesto a que nos sentemos aquí los tres, tú moderes y podamos debatir cómo vamos a resolver los problemas económicos, los problemas de seguridad, los problemas de corrupción. Yo lo modero encantada, ¿eh? Órale, invítanos. A lo mejor contigo sí acepta. ¿Qué tal? Pues a ti lo que todos mejor, te queremos mucho. Si pues él lo acepta, yo invitaré. aquí estoy. Con mucho gusto. Creo que es sano. Sí, sería muy sano. La entrevista pasada que te hice, dijiste, yo sin duda quiero ser presidente. Es una de las cosas que, pues sí, no voy a decir después, ay, no, yo desde chiquito. No, no. Pero no lo quieres hacer para este 2018, ¿sí? Yo creo que falta mucho para el 18. Creo que en este momento en el Pero PAN, falta mucho, no es decir que no. creo que estamos en un proceso de renovación, de regeneración al interior del partido y lo que tenemos que hacer es, sin obsesiones, en su momento decidir lo que sea mejor para el país. De veras creo en esto. Primero está México, después están los partidos políticos y después está el proyecto personal, por legítimo que sea, de cualquiera de nosotros. Si tenemos la capacidad de entenderlo en ese orden, estoy convencido que el PAN va a postular o a la candidata o al candidato que cerca de la elección de 2018 sea la mejor alternativa para ganar la elección. Lo que me parecería una tragedia, Katia, es que en 2018 gane el PRI y sigamos padeciendo un gobierno que no solo ha resultado profundamente corrupto y corruptor, sino tremendamente ineficaz. Se acabó el tiempo en el que el PAN cogobernaba con el gobierno, como decía Madero. Creo que más bien cumplimos con el país sacando adelante las grandes reformas que México necesitaba, Y tan, tan. de las cuales me siento profundamente orgulloso. Eso sí, son buenas reformas que están en malas manos, porque el gobierno ha resultado bastante ineficaz para ejecutarlas. Ya cumplimos. Lo que ahora corresponde en este momento, Katia, es ser una oposición muy crítica, estar del lado correcto, del lado de la gente, del lado de los ciudadanos, del lado de la inmensa mayoría que está profundamente inconforme con los pobres resultados de este gobierno. Ahí es donde tenemos que estar y por eso vamos a hacer una oposición muy crítica, pero también siempre constructiva, planteando soluciones para el beneficio del país. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Gracias. Que conste que no dijo que no, para el 2018, yo digo. Y ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, hay mucho más de esta entrevista con Ricardo Anaya
Y como siempre, los esperamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram.